Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Moya Flores. Eh, el día de hoy les voy a hablar acerca, pues, de todo lo aprendido acerca de la seguridad de las organizaciones. Primero que nada, pues, quise dar énfasis a los principios y conceptos en seguridad y salud en el trabajo, donde a lo largo del semestre hemos estado aprendiendo y pues recalcando este tipo como de fundamentos y este tipo de principios que nos han ayudado a poder seguir creciendo como empresa o dentro de nuestra organización que queremos crear o que se pueden utilizar dentro, pues en algún futuro poder construir o saber qué hacer cuando pues estamos dentro de una empresa. Primero que nada hablamos del accidente de trabajo. Esto es como todo suceso repentino que sobrevenga por una causa o con una ocasión del trabajo y así que se pueda producir en en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez, hasta incluso la muerte. Son de todas esas veces que por cualquier cosa pues la gente no está dignamente preparada o no utiliza el equipo suficiente para poder estar dentro de un área de trabajo especializada y así es como pasan como los pequeños accidentes de trabajo que pueden llegar a ocasionar como una gravedad o hasta incluso pues algo súper menor. Por otra parte, es el acto inseguro. Los actos inseguros, bueno, es toda acción del colaborador que puede ocasionar un accidente laboral o de trabajo, que es como una manera más conveniente y una manera más eficiente en que nosotros podemos definir como los actos inseguros de los trabajadores. Es decir, pues son que todas esas cosas que no tomamos las medidas preventivas de poder hacer algo cuando pasa en algún accidente o en estos casos, bueno, que no toman como las riendas suficientes o el aparato seguro para poder construir para poder construir alguna tipo de herramienta, algún tipo de cosas que son como de esos trabajos como un poco más rudos, se podrá decir, y no cuentan pues, con ese énfasis y ese como facilidad para poder crear las cosas. La otra que se puede presentar dentro de la empresa es el acoso. El acoso puede darse en cualquier ámbito y lo puede sufrir cualquier individuo sin iniciación social, educativo, económico, es decir, pues que no necesariamente tiene que ser mujer, no necesariamente tiene que ser una persona rica, no necesariamente tiene que ser una persona sin estudios, no necesariamente tiene que ser una persona estudiada o etcétera. El acoso puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, es decir, como los jefes, iguales, o sea que pues que no tienen casi algún poder o inferiores en referencia a la víctima, a través de la práctica de actos violentos e intimidarios que son constantes sobre una persona, pues con el fin de poder destabilizar a la víctima y así poder crear una incomodidad o desconformidad en propia de la misma. Es decir, cuando tú presentas pues este tipo de cosas, pues tú ya no estás cómodo dentro del trabajo laboral y ya no puedes ver a la misma persona pues de una diferente manera, pues porque ya presentas como ese tipo de eh, presión social, ese tipo de que incomodidad de que, ay, sabes que pues ya no puedo estar en mi trabajo tranquilo porque pues va a estar esta tal persona y la verdad pues yo no me siento cómodo trabajando con esa persona. Entonces eso es como el acoso o simplemente cuando un jefe te está pidiendo de más dentro de la empresa de trabajo algo que no es totalmente trabajo o te habla fuera de tus horas de trabajo sabiendo que pues no vas a hablar constantemente como pues de trabajo laboral o dentro de la empresa, pues es como ese tipo de acosos cuando ya llegas a un límite. La otra pues es el ambiente. Un buen entorno puede cambiar según las condiciones del día. El concepto de ambiente se emplea en el momento que surgen imprevistos o problemas, incluso conflictos laborales. Es cuando ese entorno pues, del que hablamos pues, puede verse influido negativamente durante un tiempo hasta que se solucione el problema. Por ejemplo, el ambiente pues, de la facultad, el ambiente de un ambiente laboral, por ejemplo, si el ambiente no está cómodo, pues obviamente las personas que están dentro de la empresa pues no se van a sentir seguras o dentro de las mismas o van a decir de que sabes que, ay, pues es que ahora ya le tengo miedo a hablar a esta tal persona porque pues siempre está de un humor
que no está adaptado dependiendo de las condiciones del día. Por ejemplo, si tú una persona pues está enojada, puede influir a las demás personas o se les puede pegar ese mal humor que alguna les presenta. O así viceversa, si la persona llega un buen día, la ha llegado un buen día, ha estado pues, con personas que tienen esa influencia, ¿cómo se dice? Como buena energía, pues obviamente la misma persona pues puede cambiar el entorno. Entonces, a eso se le refiere como el ambiente laboral dentro de la empresa. El burnout laboral, también denominado como el síndrome del quemado o síndrome de estar quemado en el trabajo, pues es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ambiente laboral. El estrés causado por el trabajo, el estilo de vida del empleado, pues puede tener como consecuencias muy graves tanto en la esfera física como en la psicológica. Es decir, pues es ese ámbito donde dices que sabes que ya no soporto estar en este trabajo por tanto estrés laboral que tengo. Pues ese es como el burnout laboral, y es como el cuerpo se pone en un estado donde simplemente ya no quieres estar dentro del lugar y pues prefieres como que irte. La capacitación. La capacitación es el conjunto de actividades didácticas o de enseñanza o de mejoramiento de las capacidades de trabajo que se ofrecen a los trabajadores de una organización o empresa. Es decir, como te es objetivo que se puede expandir en tus conocimientos, las habilidades y aptitudes. Casi que este tipo de capacitaciones pues lo presentan dentro de todos los trabajos. Es decir, si tú no tienes una capacitación constante dentro del trabajo, pues no puedes construir esas pequeñas actividades que ya tienen los demás trabajadores. La condición insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda de una seguridad o que supone un peligro para la gente. La noción que se utiliza pues para el ámbito laboral para poder nombrar las condiciones físicas y los materiales de una instalación que pueden causar un accidente a los trabajadores. La ergonomía. La ergonomía es una ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el hombre y su puesto de trabajo. Con el tiempo se puede producir como un vuelco en la solución de problemas y así que poder pensando que poder adaptar la máquina al hombre o conjugando los conceptos de comodidad. Es decir, ese tipo de disciplina que se encarga de poder que todo esté bien dentro del trabajo. Que, por ejemplo, si la persona necesita una silla, pues obviamente la ergonomía se va a encargar de que toda esa relación de trabajo de hombre y puesto de trabajo estén cómodos para que puedan dar como un trabajo digno y poder tener como ese tipo eh, como de resultado obtenido, como ese tipo de resultado que siempre pues van a llegar a querer, ¿verdad? Las enfermedades de trabajo, la enfermedad de trabajo es todo ese estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio, en el trabajador que estaba obligado a prestar sus servicios. Pues ese no tiene como muchos chistes, simplemente como todas esas enfermedades que te dan por causa del trabajo, como el estrés, dolores musculares, las lesiones discolares, eso si no tienes una buena silla de trabajo, pues no, te puede llegar a ocasionar como la hernitis local, el dolor muscular, etcétera. Por último, pues vamos a hablar un poco como del estrés laboral, pues es que es todo aquel que se produce debido a la excesividad de presión que tiene lugar en el entorno del trabajo. Por ejemplo, si tu trabajo no tiene un buen entorno laboral, pues básicamente vas a poder entrar en estrés laboral. Es toda esa presión que te exigen dentro del trabajo, donde no tienen una buena comunicación. Ese tipo de capacidades o recursos disponibles para poder cumplir eficientemente cuando cumple con ese rol importante que se debe de tener. Entonces, a eso se le llama como estrés laboral. La evacuación, pues ese tipo de acción de desalojar o ordenar un lugar, que es este desplazamiento que es llevado a cabo por personas para protección dentro de la empresa y para no poder poner su peligro en sus vidas. Por ejemplo, este tipo de evacuaciones lo tienen que cumplir todas esas empresas que estén dentro pues, de un establecimiento y es obligatoriamente hacer ese tipo de evacuaciones, ese tipo de emergencias para poder estar prevenidos dentro pues, de algún suceso, llámese incendio, llámese sismo, llámese que llega una fuga de gas, etcétera.
El extintor de incendios, pues ese tipo de extintores de fuego, ese es el aparato que se encarga para poder apagar el fuego debido pues, a tener algún accidente. La fatiga es como una falta de energía y de ese tipo de motivación para poder hacer algo en el trabajo. La fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico debido al estrés emocional o el aburrimiento o la falta de sueño que debido a ese tipo de trabajos. Por último, la higiene industrial. La higiene industrial estudia, valora y actúa sobre las condiciones laborales, los factores y los ambientes físicos, como los tipos de radiaciones, los ruidos químicos, los biológicos, como los virus, hongos y bacterias, para poder evitar que se produzcan daños a la salud de aquellos trabajadores que pueden estar expuestos a esos agentes. Las lesiones incapacitantes, pues son todas esas lesiones que se pueden presentar dentro de un trabajo y que pues se tiene que rápidamente como atender. Las lesiones fatales, pues es de que uno te puedes quebrar hasta un pie o hasta puede producir la muerte. Entonces son todas esas como lesiones fatales, por ejemplo, en algún tipo de empresas como de que hablamos como los trabajos pesados, entonces puede llegar a tener como pues ese tipo de cosas. Y ya por último, pues la acción industrial es cuando ocurre cuando un empleado está en su puesto de trabajo y puede incluir por cualquier tipo de accidente o lesión que se pueda trabajar en el lugar de trabajo de alguna persona. Pues como ya logramos, es como todo ese tipo de accidentes que ocurren dentro del estrés del estado laboral. Y pues creo que sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y pues nos vemos. Hasta la próxima.